Ved qué bueno es, qué grato convivir los hermanos unidos. Salmo 133. Bienvenidos hermanas y hermanos a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Hoy vamos a hacer un programa especial. Vamos a dejar de lado la serie de programas que estábamos haciendo sobre Mateo con el título del Tesoro del Escriba, porque tenemos en Zaragoza pasando al doctor y teólogo Renato Lins, que ha hecho escala en Zaragoza, y lo tengo aquí conmigo pasando unos días descansando. Tenemos organizada para esta tarde una café tertulia en el que nos va a hablar de muchos aspectos desde la teología y desde la escritura sobre sexualidad y género, y sobre todo de su último libro traducido a varios idiomas, que es Amores Bíblicos bajo censura. Y bueno, y si hoy es día de gala, nada menos tenemos al director de la emisora, al reverendo Noel, que va a ser el que entreviste aquí a nuestro hermano Renato. Así que, como donde hay patrón no manda marinero, os dejo con él. Bueno, pues sobre todo y primeramente, Javier, muchas gracias por la invitación aquí a tu espacio, a tu programa, y también gracias a nuestros oyentes que nos acompañan y pues nos siguen. Yo creo que está de más presentarme, ya nos conocemos, pero bueno, para los que no, soy el reverendo Noel Díaz y también soy el director técnico de Radio Anglicana. Antes de la entrevista también me gustaría pues que se presentase con nosotros Renato, que nos hable un poco así por encima, algo de él, que se presente con nosotros, y ya luego pues entraríamos en directo con la entrevista. Renato, adelante. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación para intervenir en este programa de radio. Vengo de Dinamarca, soy natural de ese país. Me crié en un ambiente cristiano, luterano, que es digamos la denominación más importante del país, y me formé como hispanista y luego me hice traductor e intérprete, y la última carrera académica que he perseguido es la teología. Y entonces, claro, estoy ahora pues de visita en España y promoviendo no solamente mi último libro, pero también para hablar de estos temas que me preocupan como traductor, como teólogo, como cristiano, como creyente, que tiene que ver con los temas de diversidad sexual y de género en el mundo de la Biblia. Y claro, en el mundo de hoy también, porque como en muchas iglesias se comenta tanto el tema, pues entonces vale la pena pues hacer un estudio y compartir lo que encuentro en mis investigaciones bíblicas. Muy interesante, Renato. Hablamos del libro Amores Bíblicos bajo censura. Uh-huh. Comenzaríamos con una pregunta doble, o sea, dos preguntas en una. Sería, ¿por qué este título? Y lo segundo sería, ¿por qué sentiste la necesidad de escribir este libro? Dos preguntas. Sí, yo creo que en resumidas cuentas, este libro que estamos ahora comentando, lo escribí porque yo nunca leí un libro de este tipo en mi juventud. O sea, para mí yo estaba ante un gran vacío en cuanto a mi propia sexualidad, mis sentimientos, mis atracciones, mis ilusiones amorosas, todo esto, estaba yo ante un gran vacío, porque en aquel ambiente era prácticamente tabú hablar de algunas cosas. Por ejemplo, la palabra homosexualidad era una palabra fea que incluso no se usaba en público, cuando mucho susurrada, ¿verdad? Y en ambientes muy cerrados. Así que era un tema así como muy espinoso. Y yo crecí sintiéndome muy inseguro, lleno de dudas, caí en la depresión en mi adolescencia, porque cuando no tienes con quién comentar un problema tuyo, pues ¿qué vas a hacer? Entonces fue muy difícil aquello.
Entonces, claro, antes de entonces han pasado muchísimos años y yo he podido estudiar por mi cuenta y he leído mucho sobre la Biblia, también sobre temas de sexualidad, sexología, género, etc. Y hoy por hoy, claro, tengo muchos conocimientos que me faltaban entonces porque no estaban asequibles, y pero gracias a Dios he podido acceder a ellos. Pero lamento que la situación continúa un poco en algunas partes del mundo y en algunos ambientes, incluso en Europa y algunos otros países que se supone que están muy ilustrados y con un alto nivel de educación. Sigue habiendo bastante hueco en la mente de mucha gente en estos temas, y entonces, claro, de ahí nace para mí la necesidad apremiante de publicar lo que yo he aprendido sobre estos temas, y entonces lo presento ahora como este libro que ha salido hace poco tiempo. Interesante, gracias Renato. Yo creo que también sí es necesario y sobre todo es loable esto de cumpliendo aquel mandato de nuestro Señor, ¿no? De que lo que recibisteis sin pagar, dadlo sin cobrar. Entonces, esto de poner al servicio del pueblo de Dios los conocimientos adquiridos, plasmados en este libro, creo que es muy importante. Otra pregunta, Renato. Ahora, en el transcurso del tiempo, ¿no? De haber escrito este libro, de que ha empezado su publicación, que se ha traducido a muchos idiomas, me imagino que te habrás encontrado de todo, ¿no? Habrán reacciones que pueden ser muy positivas o muy negativas. Vamos a comenzar con las más preocupantes. ¿Qué cosas te has encontrado en el camino que a ti te preocupan al respecto de este tema? Sí. Como yo señalaría ante todo que como traductor y como teólogo me he sorprendido mucho. Cuando inicié mi propia investigación, pues ya, tras leer una pila de libros sobre estos temas, me seguía con dudas que no me respondían, y por esta razón, al final pues resolví que yo tenía que hacer mi propio doctorado para realizar esta investigación, a ver si así encontraba yo las respuestas a mis dudas. Y la sorpresa fue mayúscula, porque cuando inicié yo mi doctorado yo pensé, ingenuamente tal vez, pero pensé que las dudas que tendría la Biblia en estos temas ya estaban resueltas hacía tiempo. Y resulta que cuando yo entré a investigar estos textos detalladamente, con los criterios que yo aplico, que es el análisis lingüístico y el análisis literario, me di cuenta que la Biblia está llena de problemas, que hay muchos pasajes que no están esclarecidos y que sigue existiendo la duda. Entonces, la distancia entre lo que me habían enseñado, que la Biblia dice esto y esto y esto, y lo que yo encuentro en los idiomas originales, hebreo y griego, había una distancia bastante grande, porque a veces los textos que vienen redactados en hebreo y en griego arrojan dudas, porque hoy por hoy ya no sabemos qué significa necesariamente o específicamente las palabras que se utilizan o se utilizaban entonces, porque ya no están en uso. Entonces, leer una Biblia que no te explica que hay dudas, entonces te quedas con una impresión muy determinada de lo que dice la Biblia. Y por lo tanto también hay tanta gente que te dice, la Biblia está muy clara, lo dice todo muy claramente, porque dice esto y esto. Y digo, pues vamos a ver, ¿de qué idioma estamos hablando? Te lo lees en castellano, puede que tu Biblia esté muy clara, es que la han hecho clara, pero si te remontas a los idiomas originales, vas a ver que te aclaro muy poco. Entonces, esto me ha producido mucho desasosiego y mucha inquietud, porque digo, ¿cómo es posible que presentemos una Biblia muy sencilla, muy clara en estos temas, que si en los idiomas originales no es ni clara ni sencilla? Y de ahí, esa fue como la sorpresa más grande. De acuerdo. Y eso sería la sorpresa más grande, pero preocupante a la vez.
Y ahora lo más alentador que te hayas encontrado. Mira, el primer año que yo inicié mi doctorado, el primer año, lo inicié en el mes de enero del año 2002. En el mes de septiembre, o sea, a los 9 meses, me llevo una sorpresa mayúscula. Y es que el texto que yo analicé para mi doctorado, para mi tesis doctoral, era la versión hebrea en el Génesis del relato de Sodoma y Gomorra, que era el que más me preocupaba porque me habían dicho cosas muy fuertes de ese relato. Entonces, en este relato yo me lo pongo a analizar y a los 9 meses se me va toda la depresión que arrastraba yo desde la juventud. Pero recuerdo todavía, fue un domingo por la mañana, tipo 10:30 de la mañana, ¡ping! Como un pájaro, se levantó la depresión y se me fue. Claro, yo descubrí, justamente por lo que estábamos comentando hace unos minutos, que esta historia tiene que ver con otros temas muy diferentes de lo que me habían enseñado, y además muy interesantes, pero de eso tal vez podamos hablar en otra ocasión. Interesante. Y en nuestro público, hermanos que nos escuchan en la radio, hermanos que esperan la emisión de este espacio, tendremos un poco de todo, me imagino, ¿no? Tendremos hermanos que pues tendrán una mentalidad más abierta, tendremos público que son más conservadores, tanto en ámbitos personales como también en ámbitos religiosos. Tendremos un poco de todos. ¿Qué les dirías a estos oyentes? ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Si ustedes están en duda sobre lo que dice la Biblia, y hay que estar en duda, porque todos lo estamos, incluso en la parte que llamamos Antiguo Testamento, hay más de 200 palabras que no sabemos qué significan hasta hoy. O sea, se investigan todas, pero no sabemos a ciencia cierta qué significa esa palabra y tal otra, porque aparece una sola vez. Y una palabra que aparece una sola vez, ¿cómo la explicamos? Si apareciera 5 o 6 veces ya sería más fácil, porque tenemos varios contextos. Entonces, yo he aprendido a amar la Biblia, y mucho, aprendiendo las lenguas originales. Si realmente nos preocupa lo que nos enseña la Biblia, pues aprende algo del hebreo, algo del griego, para acercarnos a esos escritos, y no tomemos como la verdad absoluta lo que nos dice un traductor, porque todos dependemos de traductores a la hora de leer escritos, ¿verdad?, redactados en otro idioma y hace muchos años. Entonces, y está bien que nos fijemos en estos documentos, pero no tomemos esto como lo que dice la Biblia, sino que esto es lo que dice una traducción de la Biblia. Entonces, que seamos quienes somos, para acercarnos a la Biblia debemos aprender, aunque sea un pelín, de los idiomas originales. Pues muchísimas gracias, Renato, por este tiempo que compartes con nosotros aquí en Radio Anglicana y exactamente en este espacio de Crecer Juntos, que creo que esta entrevista nos ayudará a todos a, como dice el título del programa, a crecer juntos. Y bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, ahí queda esa invitación para que podamos profundizar en las Escrituras, no solamente quedarnos con la traducción, sino también ir más allá para una mejor comprensión. Y antes de despedirme en esta parte que me corresponde en este espacio, pues quiero también agradecer a nuestro querido hermano, el reverendo Francisco Javier, por esta invitación que me ha hecho para que pueda acompañarle y estar con él en este espacio de Radio Anglicana, de Crecer Juntos. Javier, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti de sacar tiempo donde no lo tienes para venir y estar con nosotros. Querría rápidamente, antes de terminar, decirles que este libro, que lo ha publicado la editorial Dickinson, dentro de su sección Filosofía y Teología Pública, se puede adquirir directamente desde la editorial, desde su página web,
En los lugares donde haya, por ejemplo, la Casa del Libro, también lo pueden conseguir. Y bueno, desde distintas vías y plataformas, Solamente es meterse en internet, poner el título y verán que es muy fácil de adquirir. Y hombre, yo les aconsejo su lectura para profundizar no solamente en lo que la Biblia nos dice, sino para crear esa sed, esa necesidad de tener curiosidad por conocer los entresijos de la palabra. Como tenemos el lujo de tener aquí al director, pues que sea él el que hoy nos despida con esa oración que siempre terminamos y que oramos juntos al Señor. Hermanos y hermanas, yo me despido ya, les dejo en manos del jefe. No olviden que todo es gracia. Y oramos. Oremos pues. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido de estar juntos, de crecer juntos. Gracias por los oyentes, gracias por la vida de Renato y estas palabras que ha compartido con nosotros. Gracias por su testimonio que también comparte con nosotros, tanto aquí en la radio como también a través de su libro que ha escrito. Te lo agradecemos porque sabemos que es tu Espíritu Santo el que alienta nuestros corazones, el que motiva nuestras vidas y el que nos hace dar pasos en este seguimiento a ti. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga en nuestro auxilio y nos ayudes para que podamos también crecer y acercarnos más a ti en el conocimiento de tu palabra. Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.